Bueno, tuvimos otra vez problemas técnicos y en el cual vamos a retomar este tema que hablábamos sobre cómo es la metodología de elección de candidatos de Morena, cómo es la metodología de elección de consejeros y cuáles son los desafíos que tiene el país y que medidas de sexenios pasados revirtieron la inercia social que tenía nuestro país y que, como hace rato lo mencionó el licenciado Aviña, una lista de diferentes acciones que llevaron a este retroceso. Entonces, ese es el tema que traemos. ¿Por qué? Pues porque Morena, a través de este proceso electoral, pues le abrió la puerta a todas las ratas de otros partidos políticos, a clase indeseable, y que en el cual esa gente indeseable, a través de un mecanismo de selección que tiene Morena, pues pueden ser los candidatos. Y ellos podrán revertir, podrán llevar acciones en beneficio de la ciudadanía. Ese es el gran cuestionamiento. O, entonces, los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer cuando no vemos esa representación en estos institutos políticos? Sí, esta cuestión de aperturar el partido lleva, como dices, Rolando, varias aristas. Posiblemente se haya venido a Morena lo mejor de otros partidos, posiblemente. Uy, no. Pero no descartemos que esto ya ahí sí no hay duda, no descartemos que se viene lo peor de otros partidos. La práctica más nociva, flora y fauna de lo peor que hay en otros partidos, entró con la puerta abierta, franca, sí, la puerta franca totalmente para quien quiera. Incluso algunos lo hicieron con una participación nada más de una sola vez, es decir, entro por hacer este daño o este beneficio. ¿Por qué? Porque entran, se inscriben y nunca vuelven a presentarse. No reclaman la militancia, no sienten el sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No lo sabemos, la verdad. ¿Cómo va a operar la dirigencia nacional los controles para saber quién sí está totalmente convencido de un proyecto nacional, de un modelo de país, y quiénes entran para entorpecerlo, para echar a perder todo? Incluso desde cargos públicos del propio Morena, tanto dentro del partido como propuestos por el partido para cargos de elección o cargos de designación, porque vemos también gente que no tiene una sola presencia en actos públicos de Morena y son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque existe una serie de componendas donde, oye, ahí te recomiendo, ahí te va, mándame. Pero cuando se habla de un partido político, yo lo decía hace rato, que se valore la inteligencia y lo que hay en el corazón de alguien que tiene que gobernar. Porque para gobernar así se tiene que tener corazón e inteligencia y capacidad. Y cuando algún partido político en la historia, por lo menos de nuestro país, yo no sé si en otros lugares existan, no tengo elementos para decir que no, que sí, pero que por lo menos volteen a ver la capacidad, las cualidades, las calidades de la persona. La mayoría, y siempre lo he dicho, no porque la mayoría lo diga quiere decir que sea lo que se debe de hacer. No porque la mayoría lo haga sea lo correcto, no porque la mayoría es lo bueno. Eso es un tema muy recurrente y que entonces creo que la parte más importante, sustancial, Morena lo está dejando de lado, todo por la ambición de querer conservar el poder y la inercia de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces los ciudadanos, que siempre lo he dicho, si algo le ha acusado a Andrés Manuel es haber desaparecido la izquierda en este país, porque no existe, entonces, pues, los que por lo menos tenemos una ideología de esta naturaleza, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, yo al menos nunca he votado, ni siquiera por Morena, ¿no? Pero por lo menos decir, pues, algo había con una conciencia social. Pero si vamos a votar por individuos que hayan ya estado en partidos políticos o en cargos de gobierno importantes y que lo único que hemos visto es el enriquecimiento de sus bolsillos, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ojalá que estos escenarios no se cumplan, ojalá que le vaya bien a Morena, para que le vaya bien al país, porque finalmente de ahí van a salir los próximos funcionarios de elección, Rolando. No van a resultar de otros procesos. Es muy complicado, muy difícil, sobre todo con las informaciones que vienen. No se puede descartar las informaciones que vienen de los expresidentes del PAN,
y toda la serie de trapacerías que se van a revelar ahora, muchas de las cuales ya se saben, pero ahora se van a puntualizar, a señalar. Ahí está la mujer, la reina del Pacífico, Sandra Beltrán, que acaba de darle a llenar a Felipe Calderón, haciéndolo no blanco, sino señalando varias de las acciones de él como beneficiario ¿Cómo de, se enriqueció? de varios tratos. ¿Cómo obtuvo millones y millones de pesos y de dólares sí. a favor del crimen organizado Calderón? Y lo podemos juntar mucho con el tema de García Luna. Entonces, ahí puede ser una fuente de información y... Lo están esperando los gringos para ver qué tanto logran hacer que desembuche. Y puede ser mucho el fin de una dinastía o el acabose de un partido político como es Acción Nacional. Que Fox no hizo un papelón tampoco, hizo un gobierno de disparates, de ocurrencias, de entregar, en el periodo neoliberal, Rolando, el 45% del territorio nacional, el 45% del territorio nacional fue concesionado a particulares, para todo tipo, minería, extracción de agua, de metalurgia, de oro, de plata, de cobre. Pero también los comercios, todo. Absolutamente todo. Lo único que estamos en México somos los mexicanos, de ahí en fuera todo está concesionado, las playas habían estado concesionadas, sí. Todos los mercados, los grandes centros comerciales, las marcas, ahora todo. El resurgimiento de los latifundios. La motivación principal de la Revolución Armada, la Revolución de 1910, fue precisamente la injusticia en el reparto agrario, en la oportunidad de producir alimentos cuando menos para el autoconsumo. Estamos en ese momento otra vez, paradójicamente, poco más de 100 años de ese hecho armado, volvieron a despojar a los campesinos, ahora les disfrazaron que les compraron la tierra, antes se las habían robado. Ahora no es muy diferente, porque se las pagaron a precio de despojo. Y todo esto empieza, el despojo de campesinos, empieza en el periodo del Salinato, otro usurpador de la presidencia de la República. Entonces, ese 45% que está en manos de particulares no deja que el país prospere, porque está en manos de puritito especulador. No hay una economía social, no hay una economía de mercado. Volvemos a esto. Ellos se dedican al libre trinquete, no al libre mercado. A generar ganancias para ellos. Entonces, y sin importarle el bienestar social que puedan generar. Es paradójico que un país tan grande como México, con una riqueza natural, con una disponibilidad de recursos tremenda, y existe una pobreza también descomunal. La película, se está cumpliendo años ahorita, la película de Luis Buñuel de Los Olvidados, tiene plena vigencia, no se ha pasado. Que por cierto estuvo vetada por el gobierno, por gobernación, salió a la luz pública muchísimos años después, con Roberto Cobo Calambre, como actor principal. Entonces muchos años estuvo en la oscuridad, guardada en un cajón. Temas tabú, temas prohibidos. ¿Por qué? Porque el mismo sistema opera para generar riqueza en unos cuantos. No, y no hubiese conciencia social. No mostrar a la realidad no de nuestro entran país. A servirle a la comunidad. Otra vez, un diputado que no legisla en favor de su comunidad no sirve. Así haya llegado por el método democrático, electoral, y con la mayor cantidad de votos acumulados en la historia del distrito. Hay que correrlo. Si no sirve, hay que correrlo. Si son presidentes municipales, si no sirven, hay que correrlos. Presidentes de la República, gobernadores, senadores, hay que correrlos, Rolando. Esa es la verdadera democracia, donde el pueblo se empodera y dice, no nos sirves. Oiga, pero es que el señor banquero está muy contento. Vete de empleado del banquero. Tú eres un mendigo sirviente del poder económico. Vete allá, ahí perteneces. Precisamente ese tema que usted está diciendo, hoy leí una nota publicada en donde el Fondo Monetario Internacional, que son el banco insignia de los ricos, que les abre la llave, les abre el camino a todos los dueños del capital mundial para hacer inversiones en países pobres. Entonces da una recomendación que me causó mucha risa, enojo,
reflexión en el cual le recomienda a México decir, cierto es que has manejado bien tu economía, que has podido blindarla un poco con la inflación, respecto al tema de los alimentos por lo de la guerra en Ucrania, por el tema del COVID, pero necesitas hacer reformas estructurales importantes, y enunció 3. La primera, estoy de acuerdo, tratar de combatir un poco el comercio informal, ¿verdad? Claro que sí, porque pues ellos no pagan impuestos, por lo menos unos, ¿no? Que los que son directos, el impuesto sobre la renta, sobre la nómina, el IMSS, son impuestos que ellos evaden y que obviamente para crear gasto público pues, se necesita tener ingresos, ¿verdad? Aumentar el sector o la cartera de contribuyentes, eso es natural. Pero hay otros dos que nos dejan pensando y reflexionando cómo tenemos que blindar al país de una soberanía económica financiera. Dice la primera, tienes que cambiar tu política para dejar a la inversión privada meter su dinero en el tema de energético. Entonces, caray, entonces que tengan en el sector energético todos y concesionarlos a particulares, a extranjeros, seguirse apoderando más del territorio de los mercados, ahora de un sector energético mayor, y en la otra, que cambie su gobernabilidad en Pemex. Si estamos hablando, se ha gritado que Pemex con unos cuantos meses pagó la refinería de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Deer Park. Deer Park. Tiene $450 millones de utilidad ya. Iniciando Dos Bocas, pero que debe de revertir estas. Estas eran las políticas que tenían anteriormente y que tenemos que evitar a toda costa. Los que se vayan a postular futuramente, todos aquellos que se registraron, tienen que tener los ojos en estos temas, por lo menos que tengan un poco de amor al pueblo, de amor a su tierra, decir estos temas, que venir a aplicar política internacional en materia económica al interior de nuestro país, violentando toda la soberanía en todos sus aspectos, tanto político, económico, cultural, social, para que puedan tener conciencia de cómo se quieren seguir apoderando de este país en beneficio de unos cuantos. Entonces, cuando Morena esté haciendo la selección de sus candidatos, debe de voltear a ver personas que puedan resistir estos embates, ¿verdad? Que puedan resistir cañonazos como se les pagó a aquellos que hicieron la reforma energética y que se les pagó por su voto. Entonces, esto es lo que se necesita. ¿Cómo estamos juntando todos estos temas en este programa que estamos haciendo este esfuerzo? Aquí habría que, en lo local, para empezar, dicen que el que no ve chico, no ve grande. Para empezar, ¿quién entró en el 88 como diputado federal? ¿Quiénes eran diputados locales? ¿Quiénes estaban en presidencias municipales? O sea, toda la estructura de funcionarios locales que se fueron prestando a todo ese mugrero que se generó a partir del golpe de Estado, de la usurpación de la presidencia de la República en el 88, Rolando. ¿Por qué? Porque a partir de esas políticas públicas federales instauraron también políticas públicas municipales, estatales. Los funcionarios, presidentes municipales, síndicos, regidores, los diputados locales, los diputados federales, todos los que estuvieron de alguna manera confabulados, convencidos o no, pero confabulados finalmente en hacer ese retroceso histórico a la función de un gobierno salido de un proceso revolucionario, resultado de un proceso incluso sangriento, doloroso, como fue la Revolución Mexicana. ¿Cómo se atrevieron a trastocar el espíritu de la Constitución? Por eso yo te he dicho muchas veces, se debe recuperar el texto original de 1917 y hacer las adecuaciones, pero al votar el constituyente permanente, la retoma o la plena vigencia de los artículos de la Constitución del 17, del Constituyente de Querétaro, es un punto de partida para darle justicia social a este país. Porque en este momento está tan manoseada la Constitución que cuando mueves un artículo tiene su contrapeso en otro y este otro impide que muevas tal artículo. Hicieron a nivel científico, hicieron una valoración de qué artículos debían modificar y en qué términos para poder amarrar las manos y dejar al país a merced de buitres. No estamos regidos por una ley justa, que es lo que debe de prevalecer, el interés máximo, el interés último que debe reflejar
una ley madre, una constitución, es en beneficio colectivo. En el caso de la constitución nuestra, está hecha a pedazos. Sí, en tema de esta constitución, para que la gente se dé cuenta, tiene 700 reformas. 700, y los artículos más reformados es exactamente los que protegen los temas que dice el SEA, que es el 123 y el 27, que habla de propiedad y derechos laborales. No, y que por eso fue nuestra primera constitución la social. Propiedad inalienable y eterna del Estado sobre los bienes minerales, sobre sus productos, sobre sus derivados, sobre el petróleo, todo, la minería, todo. Es y correcto. a todo se le hicieron pedazos. ¿Quieren ver un ejemplo muy a la mano de lo que es concesiones en manos de particulares? Ahí está Nuevo León. La especulación que tienen con el agua. No les importa lo que esté pasando los neoleoneses, les importa lo que pueden sacarle. Yo estoy de acuerdo con usted y me gustó esto, las concesiones a refresqueras y cerveceras, se les da un tema tan importante y que ahora que el pueblo no tenía gota de agua, estos que están concesionados con el agua no tenían conciencia social, porque no están diseñados para solucionar problemas públicos. Y no son empresas sustentables, buscan el beneficio público. Este ejemplo que acaba de decir Viña es un clásico ejemplo de por qué no deben de estar concesionados recursos tan importantes para la existencia, subsistencia y en muchas ramas o materias que tienen que ver con el desarrollo de las personas. Este tema es muy interesante, lo que estamos viendo, y que de todas luces tenemos que reflexionar mucho cuál es lo que queremos, qué es lo que queremos como país, qué se debe de revertir, porque también no podemos estar cerrados y podemos apartarnos, aislarnos del mundo, ¿no? Estamos dentro de una economía global, las tecnologías han juntado los mundos, no podemos estar separados. Estamos viendo claramente que lo que está incidiendo en el país con el tema del aumento del precio de los alimentos tiene que ver con la guerra y con el COVID. El COVID se inicia en Wuhan, China. La guerra está en Ucrania. Bueno, a lo mejor si le pregunta a alguien dónde está Ucrania, ni siquiera va a saber. Wuhan, ¿en qué parte de China? Ni siquiera. Pero le está impactando en su mesa. Le está impactando en el desarrollo escolar, en su salud, en la convivencia. Cómo nosotros los seres humanos interactuamos y todas estas medidas que se han tomado para evitar la proliferación del bicho. Entonces, pues bueno, yo creo que ha sido un programa de verdad con mucha reflexión, con mucho análisis, y que, pues bueno, aquí en Infometrópoli, yo creo que desde este rinconcito, de un pequeño municipio del país, de los más de 2.200 municipios que hay, se hace este programa para que lo pueda usted también difundir, pueda comentar. Háganos el favor que si le gusta, si cree que son temas importantes, créame que estos temas que se hablan aquí son importantes para su vida, para tener políticas públicas efectivas, funcionales, eficientes, para que pueda haber una mayor calidad de vida, licenciado. Sí, hay un par de temas. Ayer un juez ya declaró la suspensión definitiva de los amparos que estaban reteniendo por allá la evolución del Tren Maya en el sureste, en el tramo 5, detener el progreso de una zona desprotegida del país, desprotegida en lo económico, es altamente explotada, la quieren únicamente los grandes poseedores para construir hoteles, para hacer rutas turísticas, ellos sí enriquecerse, pero no quieren que las comunidades originarias, pueblos originarios, progresen, no quieren eso. Entonces hay una serie tremenda de poblaciones que desconocemos su existencia y que va a pasar por ahí el tren y que va a fortalecer, va a estimular el movimiento de personas, de mercancías, de productos, de todo, a efecto de que impacte positivamente, enriquece al visitante en su acervo cultural, en las experiencias de transitar por esos lugares. Y las gentes que ahí viven van a empezar a recibir también el beneficio de pertenecer a un país. Bueno, yo creo que ahí sí colisionan dos derechos. Como abogado, la justicia social creo que puede ser diferente y no puede ser a rajatabla. Hay que ver en realidad qué tanto se está lastimando la naturaleza, porque nada más tenemos un planeta, ¿verdad? Si se lastima no vamos a tener otro, y creo que es un tema de han lastimado más los constructores de hoteles que el constructor del tren. Bueno, sí, pero acuérdese que vamos cambiando de visiones y los derechos van cambiando. Sí. Antes el tema de ecológico a lo mejor ni siquiera se hablaba, el derecho al agua, el derecho a la cultura, y hoy en día se debe de valorar, pero
yo creo que tiene que ser muy sensato desde el punto de vista del derecho, desde la justicia, hacer un pronunciamiento jurídico en cuanto al análisis constitucional de estas acciones o no en materia de violación de derechos humanos. Esos son temas importantes. Pues vamos a leer algunos comentarios para darle fin a este programa. Carlos Ábalos, saludos a Carlos, que aquí es el prometido de Lupita Vázquez, quien se encarga de producir este programa. Un saludo también a Cristian Eduardo Núñez Molina. A Morena no se vieron solamente los mejor, los patriotas. A mi ver, la elección para consejeros debería anularse, por lo menos en Michoacán, debido a las irregularidades y los métodos. Lo quieran ver o no, el tiempo me dio la razón. Desde luego que lo sabemos. Y gracias, Cristian, estamos de acuerdo contigo. Y pues bueno, hay muchas cosas en las cuales pues Morena, si seguimos con esto, estas actividades siempre van a estar en Morena, lo vemos porque así era el PRD, muchos que están en el PRD, antes el PRI no tenía estos problemas pues porque era de asignación directa y de dedazo, ¿verdad? Nadie dice nada, nos conformamos así y las candidaturas se obtienen de esta manera y nadie no pasa nada. Cuando se trata de abrir los partidos políticos a la democracia, vemos este tipo de prácticas y entonces pues bueno, ¿cuál será la que tenga carácter legal? Yo creo que no va a existir nunca una. Sí, ayer, las constitucionales. Sí, no, ese es el problema. Tenemos un proceso de elecciones cuantitativas, no cualitativas. No se valora la calidad del voto o los métodos para obtenerlos, sino cuentan los votos en la urna y punto. ¿Cómo hayan llegado? No lo califica. No. ¿Y quiénes llegan menos todavía? Ayer en San Luis de la Paz, un grupo armado entró a un bar cuyo propietario era reportero, era también periodista, Ernesto Méndez. Lo acribillaron junto con otras 3 personas. Él tenía por ahí un portal electrónico, Tu Voz se llamaba, le daban ahí difusión de carácter local. Y bueno, pues se suma al caudal de muertos, a las cifras periodistas, de reporteros asesinados, amenazados aquí en nuestro país. Tenemos casos muy cercanos, el de Jesús Lemos, no dejamos de mencionarlo. Ahorita, pues, por cierto, anda muy activo en la promoción de su libro, de su última obra, que además, pues, bueno, no descartemos que le genere problemas. Así es, y que parece que el gobierno es sordo a las denuncias que hace Jesús Lemos en un libro tan importante y que el presidente ya tiene conocimiento. Pero no pasa nada, en las cúpulas, gobiernos que estén, no pasa nada. Pues muchísimas gracias, esto fue Saludos, Reflexionando Patricia. Con una taza de café. Saludos, Nick. No, ya saluda a Patricia, a Carlos Ábalos, Jesús Francisco Licea, bueno, ya lo habías mencionado. Otras que en el segmento anterior estaban por ahí también registrados, pero ya los perdimos. Pero como sea, saludos a todos, nuestro agradecimiento por sintonizar y les pedimos que apoyen el proyecto. Es algo que simplemente se hace, como su nombre lo indica, para reflexionar, para generar inquietudes y para generar corrientes de opinión. Bueno. Pues muchísimas gracias, buenas tardes, esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, desde Infometrópoli. Marco Antonio Viña aquí, Rolando Flores Ayala. Gracias.